Les comentamos que vamos a grabar la sesión y comenzamos desde ahora a grabarla. Gracias. Sí, bueno, ya siendo las 4:12 de la tarde, esperemos que las personas que por alguna razón se quedaron fuera nos puedan acompañar. Les pido que, por favor, si están viendo la presentación, me lo hagan saber, manito arriba o algo así. Muchas gracias. Para la idea de la sesión de hoy, vamos a continuar con lo que veníamos trabajando la sesión pasada. Recuerden que estas sesiones están pensadas no solo desde el punto de vista de introducir temas, sino desde el punto de vista de modelar, es decir, de agarrar una herramienta y modelarla y jugar con ellas. Seguimos trabajando bajo los supuestos de utilizar herramientas que no sean gratuitas. No obstante, para la sesión de hoy quisiéramos abordar un poco más el tema de las metodologías de aprendizaje o las metodologías de aprendizaje activo, las metodologías activas, y esto implica que vamos a hacer mención de algunas aplicaciones y apps durante el proceso, pero son apps gratuitas, es decir, estamos tratando de mantener este supuesto de utilizar cosas que sean gratuitas y de fácil acceso para todos y para todas. Dejando esto entonces claro, me permito con ustedes iniciar con la idea del índice que vamos a desarrollar hoy. Estamos hablando de un índice relativamente sencillo. Permítanme, coloco mi celular en silencio. Quisiera primero comenzar a charlar con ustedes como acerca de los trayectos, las experiencias formativas, los cursos que tomaron, qué les parece, el curso que comenzaron a ver, qué opinión les merece, estuvo claro, no estuvo claro, las herramientas formativas que nos ofrece Office. Si tuvieron la oportunidad de verlas. Sí, no completo, pero sí. Uno de los grandes esfuerzos de esto es tratar de darnos cuenta que hay muchos recursos formativos disponibles que normalmente no recurrimos a ellos. Entonces, la invitación es que esperamos haber sembrado en ustedes la semilla de la curiosidad y que esto les lleve a tratar de avanzar un poco más en cuanto a ver los contenidos. Para los próximos cursos, los que siguen, o bueno, para la próxima trayectoria, acá se abre y van a tener que tomar dos trayectorias formativas. Una que tiene que ver con estrategias de aprendizaje, pedagogía basada en proyectos y estrategias de aprendizaje basada en problemas. Antes de poder hablar de eso, quisiera conceptualizar y tener claro algunas cosas. Para tal fin les voy a pedir el favor de que tengan presente que estas son las herramientas que vamos a usar hoy. Hoy vamos a usar PowerPoint, vamos a utilizar Mentimeter, vamos a utilizar, bueno, en realidad no es Kahoot, voy a utilizar un Quizy, hubo un cambio de último momento, y vamos a utilizar Concept Board. Y para facilitar entonces el trabajo y sin más preámbulo, les pido que en un navegador por favor ingresen a www.menti.com. Les van a pedir un código y una vez ustedes digiten este código, o sea, digiten el código que está ahí, 8230-0243. Les resalto que este código va sin el punto, ¿de acuerdo? Voy a dejar de compartir acá. Y acá está. Les voy a compartir de nuevo, permítanme. De nuevo nos das el código para anotarlo en el chat. Acá está. 8230-0243. La idea es que entren a esta página www.menti.com y cuando les piden el código, por favor, digiten 8230-0243. ¿Estamos? Les contextualizo para qué sirve esta herramienta y qué es lo que vamos a hacer. Esta herramienta sirve para tratar de generar una interacción entre maestro y estudiantes a través de preguntas y respuestas sencillas. En términos específicos, la herramienta tiene una limitación, solo permite hacer 2 preguntas en su versión gratuita.
Si quisieras hacer más de 2 preguntas, pues toca pagar la versión, pero por lo menos para esta sesión, con esas 2 preguntas me acomodo. Uno de los usos que también puede servir este tipo de herramientas es que este tipo de herramientas generalmente son anónimas. Son una forma de buscar que las personas desde el anonimato se sientan con más confianza para expresar su opinión. Y precisamente desde esta lógica les pido que por favor contesten esta pregunta que está ahí formulada. ¿Qué debe caracterizar la pedagogía activa? En la medida que ustedes la vayan contestando, entonces estamos hablando que debe tener como objetivo la acción, experiencia del alumno frente a situaciones a una situación o situaciones concretas de aprendizaje. Estamos hablando de un pensamiento, mayor protagonismo del alumnado guiado por los docentes, estructurando estrategias que sea posible aplicar su conocimiento, aprendiz como centro de la actividad de aprendizaje, ya sea sincrónica o sincrónica, construcción del conocimiento. ¿Qué más? ¿Qué más consideran que debe? Si ustedes miran una de las ventajas tengo una pregunta. Yo me metí en Mentimeter, pero no me dejan, está otro código ahí, no me deja entrar con el código que tú nos diste. No sé qué estoy haciendo mal. ¿Entraste a menti.com o a mentimeter.com? O sea, para poder ingresar al código es menti.com. Solo Menti. Si entraste a Mentimeter, te sale otra cosa diferente. Gracias. Entonces, mentimeter.com. No, solo puse Menti. el enlace en el chat. Solo menti.com. www.menti.com. El enlace está en el chat y también el código. Gracias. Entonces, si ustedes vieron estas respuestas que poco a poco vamos compartiendo, nos comienzan a dar una idea de listo. Estamos hablando de la pedagogía activa, habla de acción, de construcción del conocimiento, de un mayor protagonismo del alumnado, de un docente como generador de experiencias, de una autonomía del aprendiz, de un intercambio de reflexiones. Entonces esto implica que si partimos de unas conclusiones generales de este concepto o de estas cosas que se están mencionando acá, eso implicaría que entonces nosotros tenemos como docentes que abordar el proceso de aprendizaje de otra manera. Ahí acaba de mencionar alguien que hay que incentivar a los alumnos a participar activamente. Y uno de los momentos, o de los mejores momentos para incentivar a los alumnos a participar activamente, es justamente cómo busco yo maneras de que la participación sea natural. Entonces, acá el enfoque, y el enfoque por lo menos de esta sesión también es, ¿y cómo hacemos que la participación fluya? O sea, que las personas la sientan natural, que no la sientan forzada. ¿Cómo hacemos para que esto comience a construirse en la medida que voy desarrollando temas, teniendo en cuenta que hay miles de temas y miles de abordajes, y sobre todo sin que implique triplicar la carga de trabajo al docente, porque también, pues, como colega suyo que soy, entiendo que hay cosas que son muy bonitas de decir, pero pues irrealizables por la cantidad de carga de trabajo que se plantea. Y entonces, en este sentido, es importante que comencemos a pensarnos en lo primero que voy a pensar en mi clase, sobre todo en términos de la metodología, en términos, cómo hacer para que mi clase no sea un monólogo. Es más, si se quiere, hay una frase que utilicé alguna vez cuando estábamos diseñando algo, obviamente no soy gran experto en este tema, la experta acá es Chere bueno, principalmente Chere, pero también tenemos a la doctora Rosario, a la doctora Cristina, a la maestra Estefana Miranda. Pero una de las cosas que decían los estudiantes es que, profe, ya todo el tiempo con la diapositiva aburre. Porque todo el tiempo es la misma diapositiva, aburre. O sea, y entonces una de las cosas es, bueno, primera cosa que debemos entender los docentes, tenemos que variar. Tenemos que estar pensando en que no podemos andar aplicando la misma estrategia. No siempre podemos tener estrategias innovadoras. A veces vamos a tener que pensar estrategias, el cuadernito, escribir algo a mano, no sé. Las opciones son infinitas. Pero debemos entonces pensarnos en lo que está acá debe ser el objetivo detrás de nuestra planeación. ¿Cómo construyo conocimiento? ¿Cómo permito que el estudiante participe? ¿Cómo fomento el intercambio de reflexiones? Y en este sentido nos lleva a la siguiente pregunta.
¿qué entendemos entonces por modelo híbrido en educación? Si ya tenemos en cuenta que estamos hablando de modelos activos, y entendemos que es activo ahora, bueno, ¿y qué entendemos por híbrido? La idea de esta opción es que por favor planteen las tres. Y le dan a aceptar. Esta opción que estoy presentando es diferente a las opciones previas en el sentido, en la opción previa, en que lo que va a hacer Menti es que va a categorizar las palabras en función de los colores. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que por favor lo vayan diligenciando y les permito un minuto para que lo hagan. Entonces, alguien menciona, estamos hablando de un espacio sincrónico, asincrónico de reflexión. Alguien habla de autonomía didáctica. Alguien habla de búsqueda del conocimiento, de aprendizaje autodidacta. Si ustedes miran, hablando específicamente desde la herramienta, no me voy a meter todavía con el consentido, pero específicamente la herramienta, acá ya estoy logrando que, asumiendo el rol de estudiantes maestros, que los estudiantes me compartan información y ya no la estoy mostrando de una manera plana. Ya la estoy mostrando de otra manera. Ahora, asumiendo ya desde la perspectiva, desde la experiencia y los contenidos, si ustedes miran acá comienzan a aparecer ciertas palabras que se repiten. Se repite la idea de lo asincrónico, se repite la idea de la autonomía, del autodidacta. Se comienzan a ver ciertos elementos que comienzan a ser notorios. Estamos hablando de alternativas en tiempo, estamos hablando de flexibilidad. Es decir, al hacer esta lectura, recurriendo a ustedes como expertos y expertas, comienzo a notar que entonces tenemos claro que es el modelo híbrido, tenemos claro que es la metodología de aprendizaje activo. Entonces, vamos a comenzar a pensar en un sistema enfocado al alumno, que favorezca la participación y las experiencias, y a la vez, si analizo y si parto de esta experiencia, iría un sistema que puede ser sincrónico y asincrónico, que fomenta la autonomía didáctica, o supongo que la autonomía de parte de los estudiantes, que es un sistema flexible, y en donde comienzan a aparecer muchas palabras: autogestión, colaboración, dinamismo. Entonces, en este sentido, es importante que comencemos a pensarnos y a pensar nuestro ejercicio docente. Quiero dejar en claro que obviamente podríamos tener una profunda discusión a nivel teórico y a nivel académico de estos temas. Por las características propias de este taller no llegamos hasta ese nivel, pero sí quiero resaltar cómo entonces no sabemos las cosas, ya lo sabemos. Entonces, la pregunta que sería es, si lo tenemos claro, lo aplicamos de una manera clara. Es decir, si logramos estar haciendo aprendizajes activos con nuestros estudiantes, si logramos estar aplicando el modelo híbrido en la flexibilidad que nos permite, nos obliga la pandemia. Quisiera escucharles. ¿Alguien quisiera compartir su experiencia? Bueno, yo voy a participar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Guadalupe Angulo. Soy maestra ahí de secundaria en Ibero. A mí no me queda muy claro, debo de confesar, lo que es el modelo híbrido. Para mí, híbrido es tener aparte de los chicos presentes y a otros no presentes. No sé si estoy bien en ese aspecto, ¿no? Porque mucho se ha hablado de el híbrido va a ser cuando tú tengas a unos niños en el salón y a otros los vas a tener en línea, básicamente. Y obviamente todo esto implica esto que aparece: sincrónica, autonomía didáctica, herramientas,
alternativas en tiempos, etcétera, etcétera. O sea, eso es como yo defino modelo híbrido. Okay. El modelo híbrido es tener mite o parte y parte, y en esa mite, entonces hacer todas estas adaptaciones a tu práctica pedagógica. Dicho lo cual, a mí en lo personal sí me ha costado mucho trabajo porque es venir haciendo muchas actividades de manera presencial y de repente las tienes que cambiar a esta parte a distancia, que nos tomó como de sorpresa. Y bueno, aparte ya soy una persona ya de más edad, habrá aquí docentes mucho más jóvenes, más al día con la tecnología. Entonces me ha costado mucho trabajo así como pensar en actividades que pueda yo, que creo que den respuesta a eso que tú nos estás preguntando, ¿no? Si estamos haciendo las actividades de acuerdo a ese modelo híbrido, ¿no? Entonces, a mí en lo personal creo que estoy intentándolo, no sé si lo estoy logrando. Por ejemplo, te platico que hoy por primera vez utilicé el whiteboard. Muchos niños no se supieron conectar, yo no los pude ayudar, les dije que era parte de una clase que estaba tomando, que no se preocuparan, que ya que cuando yo lo dominara se los iba a enseñar bien. Estaban súper contentos porque era algo diferente. Un niño se puso a rayar con una pluma. Yo no pude rayar con la pluma nunca la pude activar. Entonces, pero sí empecé a notar, como dices tú, ¿no? Que es algo diferente. Entonces ellos ya empiezan a interactuar con estas cosas. Me supongo que por ahí va la cosa. Eso es lo que yo entendí. Gracias. Bueno, maestra, hay dos elementos que usted menciona que son muy interesantes que quisiera abordar. El primero lo quiero abordar de una vez, el otro lo voy a dejar después de la discusión con el resto de colegas. Y lo voy a abordar desde un ejemplo práctico. El modelo híbrido, sí es cierto, muchas personas lo pensamos o se piensa como unos estando acá físicamente y otros estando a distancia. Eso en términos pedagógicos o académicos, bueno, en términos pedagógicos me corregirán las personas que mejor saben de esto, le llaman una mezcla de presencias. Una presencia física y una presencia remota o una presencia virtual. Eso es el modelo híbrido de toda la vida. Pero el modelo híbrido también implica un cambio de temporalidades en el sentido de yo también puedo entender como híbrido actividades que vamos a hacer como ustedes y yo que le estamos haciendo en este momento sincrónica con actividades de manera asincrónica. ¿Y por qué se debe pensar así? Y se lo voy a colocar en un ejemplo práctico. Imaginémonos que usted es la maestra que comienza a las 7 de la mañana, por decirlo un ejemplo. Voy a utilizar un ejemplo en la universidad. Y usted va a tener a la mitad de sus estudiantes presenciales y la mitad a distancia. Y los estudiantes a las 9 de la mañana se tienen que ir a sus casas porque resulta que por norma solo van a tener clases de 7 a 9. Estoy dando un ejemplo. Es obvio que el maestro que sigue a las 9 no va a poder hacer una clase sincrónica, porque la mitad van a estar en el transporte llegando a su casa. Entonces al maestro que sigue le toca buscar cómo en ese momento hacer una actividad asincrónica, hacer una actividad en donde pueda trabajar con ellos, así ellos no estén físicamente acá, ya sea una actividad de muchos tipos, pero asincrónica. Entonces, por eso debemos pensar, y creo yo que este es el reto como universidades, como instituciones hermanas que somos, debemos pensar lo híbrido con toda la flexibilidad que implica. No solo la flexibilidad de unos acá y otros allá, sino también la flexibilidad de hay días, momentos, circunstancias donde no los voy a poder decir conéctense todos, porque si lo hago voy a generar condiciones que en cierta medida excluyan a otros. Es decir, yo no puedo decir, ay, conéctense todos y los que van en el transporte público, pues de malas, ¿quién los manda? Cuando en realidad eso hace parte de la realidad en la que estamos. Entonces, esto sí es importante que lo tengamos presente y lo tengamos claro. Híbrido lo vamos a entender como una mezcla de presencias, pero también como una mezcla de momentos. O sea, algunas cosas sincrónicas, algunas cosas asincrónicas. Algunas cosas con algunos presenciales, algunas cosas con algunos a distancia. Y todas estas mezclas es lo que podríamos llamar un modelo híbrido. No sé si alguien desea compartirnos algo más de lo que habíamos hablado por este tema. Te escucho, maestra Brenda. Sí, voy. Se me mueven los botones. Pues sí, un poco creo que comparto con la maestra Lupita. Al principio creo que
nadie teníamos como muy claro, ¿no? Cómo llevar lo presencial a lo virtual. Creo que fue un choque tanto para nosotros como para los alumnos, y al mismo tiempo creo que hemos ido aprendiendo cómo llevar los temas, cómo llevar las actividades. Y yo creo que una de las cosas, bueno, trato de verle oportunidad a este desastre que de pronto surgió, este caos. Y para mí este modelo híbrido surge como una oportunidad pues de muchas cosas, ¿no? Uno, de gestionar nuestro tiempo, porque yo sé que está la actividad a lo mejor asincrónica, va a ir en función de complementar un objetivo más general. Entonces puedo tener esta flexibilidad para decir, ok, a lo mejor lee a lo mejor este textito o este cuento y después en la presencial lo vamos a discutir, ¿no? Creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero así a grandes rasgos creo que he entendido que otra de las oportunidades que yo veo para los estudiantes es una palabra que mencionabas ahorita al principio con esto de, y también para nosotros como profesores, ¿no? Como generar esta curiosidad en el alumno, porque ya lo dice el curso, ¿no? La información, y ya lo hemos discutido en otras ocasiones, la información ahí está en Google, ¿no? Es ya todo lo que tú quieras. Pero creo que la responsabilidad de uno como profesor y de la institución educativa sigue siendo pues esta ética, ¿no? Esta responsabilidad de cómo vas a usar esa información o ese conocimiento en función de qué, para ti mismo y para los que te rodean. Entonces, creo que lo único que cambia para mí es el cómo, porque el qué pues siguen siendo los mismos, ¿no? Los contenidos, lo que considero importante en cada área educativa, pero lo que sí nos vino a revolucionar es el cómo, y me da esperanza porque pues surgen todas estas cosas del Menti, por ahí nos compartieron otro que se llama Padlet, que es como una especie de muro donde también los chicos van compartiendo. Entonces, creo que es una forma sana de interactuar también, ¿no? Solo que creo que, bueno, yo percibo, y ya con esto cierro mi comentario, que para los chicos hay un poco todavía más de resistencia que para nosotros, ¿no? Como que todavía, algunos sí, otros no tanto, pero sí, como que estamos entrando a este nuevo mundo, ¿no? Del cómo. Y ya, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más desea compartir algo? Yo. Te escucho, maestra. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me imagino cómo sería el modelo híbrido que nos plantean a nosotros en bachillerato, ¿no? Que es el mismo que yo creo que llevaría secundaria también. A lo mejor diferiría poquito con la universidad, porque acá se habla de que, no hay nada seguro, ¿no? Pero se habla de que un día vendría mitad y mitad de grupo, entonces la mitad de un grupo vendría el lunes, la otra mitad el martes, y luego la primera mitad regresa miércoles y viernes, y así se van intercalando en las semanas, ¿no? Eso es lo que yo he entendido. Y siento, bueno, lo que yo me imagino, ¿cómo podría trabajar eso? Yo siento que trabajaría igual que como estoy ahorita, en línea, solamente que algunos los tendría presencial, pero no creo o no me veo haciendo actividad diferente para el presencial que para el que está en línea, porque entonces se me irían de las manos y sería como mucha carga de trabajo, ¿no? O sea, yo estaría igual que como estoy ahorita impartiendo mis clases desde mi casa, pero en el salón con cierta cantidad de alumnos y otros en la videollamada, ¿no? Eso es así como yo me lo imagino, pero no creando actividad diferente para unos o para otros, no me veo haciendo eso. Ahí qué bueno que usted lo menciona, maestra, porque también tenemos que pensar un poco con cierta malicia, si se quiere. Si los estudiantes se dan cuenta que cuando vas al salón, digamos, te tratan diferente a que cuando estás en tu casa, pues simplemente en su casa no te van a poner atención, porque pues, ya sé que cuando vaya al salón me las arreglo, por un lado. Por otro lado, no es cuestión de contar incidencias, pero una de las razones por las cuales el modelo híbrido había fallado tantas veces en otras universidades, incluyendo la nuestra, es que si el maestro piensa actividades separadas, pues corre el riesgo de que se preocupe más por los que tiene enfrente e ignore los que están del otro lado de la pantalla. Y pues esto termina siendo un poco contraproducente porque pues terminas castigando al que por alguna razón no puede ir. Y entonces este es un excelente ejemplo. Debemos garantizar que la experiencia sea igual para todos. Y esto es fácil de hacer. Pues vamos paso a paso y un poco quizás en este sentido, como lo menciona maestra,
es ir paso a paso y quiero resaltar dos elementos que han mencionado y que lo comprometo con lo que lo menciona la maestra Mara. No hay nativos digitales. En la universidad fue totalmente obvio. O sea, todo el mundo decía, no, esos los que nacieron de hace, no sé, 15 años, bueno, 20 años para acá, 25 años para acá, esos te manejan lo que sea, estos. Y de repente uno se dio cuenta que los estudiantes sabían hacer TikTok, sabían bajar Facebook, sabían hacer, pero eso. O sea, ponles a hacer algo más y pues no. No hay nativos digitales. Y justamente por eso es que se presenta lo que maneja, como menciona la maestra Guadalupe. Por eso es que a veces uno llega al estudiante, vamos a hacer algo diferente, y se meten una emocionada porque para ellos eso también es un aprendizaje. O sea, créanme, y se los digo yo que interactúo con estudiantes universitarios y que me corrijan los maestros de universidad, a veces los estudiantes de universidad también demuestran serias falencias con tecnología. Y tienen el celular todo el día y salen a un bar con el celular y casi que van al baño con el celular, pero tú les dices, utiliza el celular para algo más y para ellos es como, ¿cómo? ¿Se puede? En ese sentido, entonces, no tengamos miedo de correr riesgos, no tengamos miedo de explorar. Claro, vamos paso a paso, entendemos que hay una planeación, pero si ustedes miran, ya más o menos tenemos un derrotero, ya más o menos tenemos una guía, un futuro hacia dónde vamos. Y esto es importante también porque, irónicamente, nosotros creamos comunidad de aprendizaje y esto es algo que quizás no hemos resaltado con suficiente vehemencia en la presentación anterior. En la medida que yo aprendo algo y le traslado ese conocimiento a mis estudiantes, ejemplo, utilizar el whiteboard, los estudiantes cuando se enfrentan a esta situación con otro maestro le dicen, uy maestro, mire, conozco una herramienta que te va a servir, y poco a poco el conocimiento se comienza a difundir. Ejemplo, utilizar ahorita Menti, hay personas que le van a causar curiosidad y lo van a usar. Y eso va a volver expertos y al final cuando volvemos a mirar tenemos una especie de metarracionalidad de un conocimiento construido en donde cada quien sabe hacer algo y ese comienza a construir y facilitar. Claro, al inicio cualquier proceso tiene una curva de aprendizaje, pero si me permiten, en esto sí quiero aceptarlo, yo creo que la curva de aprendizaje más fuerte ya la pasamos, que fue cuando nos dijeron más o menos hace un año de, bueno, aviéntenselo. Ahorita ya estamos migrando de otra manera y en ese sentido quisiera justamente avanzar en lo que tenemos planeado para el día de hoy, resaltando que entonces en este momento, y justamente la idea de esta sesión también es, listo, avancemos. ¿Cómo logramos trasladar esto del modelo híbrido y cómo logramos trasladar esto de las experiencias y esto de centrar todo en el estudiante a la práctica? Pues bueno, sin hacer una lista muy exhaustiva de este proceso, podríamos decir lo que lo podríamos, estamos hablando de estrategias de aprendizaje activo. ¿Qué son las estrategias de aprendizaje activo? Hay 4 características que a mí me gusta resaltar. Primero, que estas metodologías se centran en el estudiante. O sea, yo planeo desde el estudiante, de cómo construir una experiencia desde el estudiante. Y a veces hay personas que dicen que esto es muy difícil y yo digo, pues sí, tiene un reto, pero también el truco es, cuando yo era estudiante, a mí cómo me hubiera gustado que funcionara esto, teniendo en cuenta los recursos que yo dispongo actualmente. Y a veces eso es una forma de guiarlo uno en el proceso. O sea, cuando yo era estudiante, por lo menos yo recuerdo mucho a mi maestro de matemáticas, que cuando me enseñó matemáticas, lo que hizo fue aprenderse siglas. Me acuerdo una palabra que era SOHCAHTOA, seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. Y esa era una palabra, y yo me acuerdo que con esa palabra me aprendí cómo es que se calculaba cada cosa. Y entonces ahorita cuando trato de diseñar es, bueno, yo me di cuenta que para aprender matemáticas me sirvió una palabra, una frase. Entonces, un poco las metodologías activas es pensar eso, ¿cuál es el mejor truco? Y eso nace del conocimiento y de la expertise de ustedes. En ningún momento las metodologías de aprendizaje activo lo reemplazan al docente, al contrario, el docente es el que sabe. O sea, ninguna de estas aplicaciones que vamos a ver hoy tiene la suficiente inteligencia para reemplazarnos. Todas dependen de que nosotros las supamos usar. Entonces, esto implica que aparece una palabra que puede ser muy debatible, que es, comenzamos a buscar o a mirar la enseñanza de una manera sofisticada.
Aunque puede ser debatible la palabra, quiero resaltar que acá lo sofisticado se puede entender como comenzamos a mirar la educación de una manera diferente, de una manera más enfocada en la competencia. ¿Listo? ¿Y qué debo hacer para que el estudiante cumpla la competencia? Para que el estudiante realmente la adquiera. Claro, entiendo que estamos en estructuras jerárquicas administrativas, donde hay formatos y demás, pues eso es parte de nuestro trabajo, pero dentro del margen de maniobra que tenemos, una de las ideas de la metodología de aprendizaje activo es comenzar a tratar de cambiar eso. Y esto también reemplaza algo que quizás ha sido una de las críticas hacia estas metodologías, que es en ningún momento el estudiante se vuelve completamente responsable de su formación. El estudiante es alguien que aún no sabe y que justamente vamos a dotarle de conocimiento, no en el sentido de le voy a trasladar el conocimiento porque eso ya no se usa, sino en el sentido de voy a construir conocimiento con esto. Pero si yo al estudiante lo suelto sin guía, este símil que voy a utilizar es un poco violento, les ofrezco disculpas, pero a un recluta nadie le suelta un tanque para que él pruebe, precisamente porque es recluta. Entonces, la idea de nosotros como docentes no es soltarle y soltarle y soltarle y soltarle herramientas y tú verás qué haces, sino es ven y te guío en el proceso de usarlas. Ven y yo como maestro, como experto, te acompaño en el proceso. Claro, una vez ya tengas el expertise, pues tú ya verás qué haces y ahí la imaginación y la creatividad fluye. Pero la imaginación y la creatividad no puede fluir si la persona aún no tiene un conocimiento previo. Y en este sentido también quiero resaltar algo que el doctor Carlos Palacio, que es coordinador de la licenciatura en mencionaba, es a veces los estudiantes tienen que memorizar. O sea, tampoco hay que satanizar las cosas. Entonces el punto está en, pues tenemos que tener claro para qué se hace. Y ahí es donde viene y volvemos al punto, recordar la competencia. No es que se memorice algo porque se lo tiene que memorizar, es que se memorice algo porque hace parte de una competencia y uno dice, ah, ok, listo. Y aquí es donde se piensa entonces la educación de manera sofisticada. Los procesos cognitivos que yo pretendo que el estudiante haga están comprometidos con una competencia de logro de ciertos objetivos, no tanto con una competencia procedimental. O sea, no quiero que te memorices la tabla del 2 porque tienes que saberte la de memoria, sino que entiendas qué es las tablas de multiplicar porque son la base y de esta manera construir conocimiento. Y finalmente, y esto es algo que estamos mirando y que hemos notado y la maestra Miranda me corregirá, crear comunidad también hace parte de esta experiencia, y no solo comunidad con los alumnos, comunidad con los docentes. O sea, creo que, y no sé si alguien no, por favor, darse la mano para aplaudirlo, todos hemos estado al borde del desespero con esto de las clases en línea en algún punto. O esto de que la situación a veces uno se esfuerce, como que no siente que las cosas fluyan. Y esto hace parte también de entender, pues a todos nos pasa. O sea, particularmente, yo me considero hoy en el sistema, si miren hoy el problema que tuve con la invitación a ustedes. Entonces, esto también hace parte de estar más tranquilos y de pensar esto de otra manera. Y dejando esto entonces, claro, quiero meterme. Bueno, no sé si tenga algún comentario o algo que quiera compartir. No, listo. Entonces, quiero meterme en cuáles son las principales metodologías. Vamos a hablar de algunas, sobre todo porque acá comienzan trayectos formativos. La idea es que voy a tratar de detenerme explicándolas en detalle, pero si alguien puede aportar algo, pues bien puede lo haga. La primera metodología y la más famosa, aula invertida o flipped classroom. ¿Qué hablamos cuando hablamos de aula invertida? Cuando hablamos de aula invertida, en realidad estamos hablando de algo que se puede asimilar a muchas otras pedagogías, a muchas otras metodologías. Es decir, aula invertida se podría ver como una macroestrategia en donde se pueden meter estrategias más pequeñas. Pero esta macroestrategia la podríamos asumir en cómo dejar en el salón de clase o en el espacio sincrónico, sea lo que sea que tengamos, las actividades más enriquecedoras y sacar del aula, por decirlo de alguna manera, las actividades, digamos que el estudiante puede hacer de manera sola. En este sentido, la idea es pensar que el momento y el tiempo que tenemos al estudiante es un tiempo muy preciado
Y en este sentido, lo que vamos a hacer es dejar ese tiempo tan preciado para el desarrollo de procesos cognitivos de mayor significancia, procesos cognitivos superiores. Es decir, vamos a tratar de concentrar el espacio y el momento que tenemos con el estudiante para tratar de desarrollar ahí experiencias significativas. ¿Cuál es y les coloco de esta manera desde un ejemplo, y voy a utilizar un ejemplo muy del área del derecho porque pues, estoy muy cerca de esa área, pero quiero que el estudiante aborde por lo menos el tema de los amparos, de cómo se presenta un amparo. Quiero que el estudiante pues tiene que leer la ley, tiene que leer las cuestiones procedimentales y demás. ¿Qué quiero hacer en clase con el estudiante? ¿Repetir lo que dice la ley o buscar alguna estrategia para que en ese momento de la sesión, ya sea sincrónica o presencial, el estudiante construya una experiencia que recuerde, que genere un recuerdo? Y entonces acá en la metodología de aula invertida es ¿cómo hago eso? O sea, ¿qué experiencia, qué herramienta debo usar para que el estudiante durante estas hora, 2 horas, el tiempo que sea de la sesión, genere un recuerdo que dé origen a una experiencia significativa sobre qué es el amparo y cómo se usa? Y es obvio que si yo en estas 2 horas lo que voy a hacer es repetir lo que dijo la ley, que aparte le pedí que la leyera, pues no estoy generando este proceso significativo. Entonces, acá el reto de aula invertida precisamente es, ¿qué hago? ¿Qué hago para que el momento que tengo con el estudiante, que es un momento escaso, valga la pena? Y de esta manera, tratar de facilitar un proceso de aprendizaje. Entonces, ¿por qué menciono esto? Y esto lo menciono por encima en parte porque dentro del modelo de la universidad, por lo menos la Ibero se está metiendo cada vez más de lleno en el Flipped Classroom. Claro, Flipped Classroom, no aula invertida, es un proceso más largo. Tenemos cursos en particulares en la Ibero sobre este tema. Si algún maestro quiere específicamente hacerse experto en esto, pues podemos ofrecerle material. Pero en suma, podríamos pensar en aula invertida en cómo maximizo el tiempo con mi estudiante y eso implica qué actividades puedo dejar para su casa, por decirlo de alguna manera, para que el tiempo que él esté conmigo podamos generar experiencias y recuerdos que sean significativos. Y precisamente esto me lleva a las metodologías activas. Por eso Flipped Classroom, no aula invertida, se puso de moda. Ustedes van a escuchar, muchas personas no entienden. Muchas personas asumen aula invertida como tome, el estudiante tome, lea esto y en clase lo discutimos. Y pues la pregunta ahora es, ¿y qué tiene de diferente eso a lo que se ha hecho toda la vida? Toda la vida se ha hecho de toma la lectura y en clase lo discutimos. Entonces, Flipped Classroom no es sobrecargar al estudiante de trabajo para su casa y en el salón de clases yo le digo si lo hizo bien o no. No, eso no tiene sentido. Pues, eso es lo que se ha hecho toda la vida. Lea este libro y tráigame una reseña. Flipped Classroom es pongo al estudiante a que lea o que haga ciertos procesos en su casa, pero en el salón yo llego y hago algo con esos procesos. O sea, si lo puse a leer, no sé, un libro, en el salón yo construyo una experiencia en torno a ese libro. De modo que el estudiante pueda interiorizar, pueda apropiarse de esa experiencia. Y en este caso, por lo menos desde el área de derecho, hay muchos ejemplos de moot court o de simulación de juicios, que es donde en muchos casos se ha utilizado mucho esta estrategia, o sea, de vaya a su casa, prepare el juicio o prepare la clase y viene acá al salón de clase y acá en la clase yo actúo como juez. Y tengamos un juicio, literal, yo soy el juez y tú eres el abogado, ya sea la fiscalía o la defensa. Y entonces durante las 2 horas lo que vamos a hacer es simular un proceso, una audiencia de imputación de cargos. O una audiencia de amparo. Y de esta manera, si ustedes miran, lo que estoy haciendo es obvio. Si el estudiante no leyó y no lo preparó, pues me voy a dar cuenta, se va a notar. Y en este sentido, entonces, por eso aula invertida, digamos que tiene mucho potencial, pero tiene la mala fama de que muchos lo interpretaron como yo le pongo todo el trabajo al estudiante y pues simplemente llego al salón y le reviso. Y pues, insisto, eso no es muy diferente a lo que se ha hecho toda la vida. Ahora, el siguiente elemento, y justo lo voy a aprovechar para
para tratar de tener un momento de descanso y un momento de relax, es hacer ludificación, juegos. Ludificación en términos el anglicismo sería gamificación, que viene de gaming, jugar. Para poder hacer esto de una manera más eficiente y poder explicarlo, aunque creo que esto no vale la pena, pero quiero hacerlo para refrescarnos, les invito a que por favor entren a esta página, joinmyquiz.com. Join My Quiz, ahí está en la página. Y si les pido un código, pues ahí les comparto el código. joinmyquiz.com y el código es 683-853. Bueno, ya veo que entró Jaime, Lupita. Antes que me pregunten, todas estas aplicaciones que están viendo son gratuitas. ¿Vale? Esta aplicación inclusive a mí me gusta mucho porque te permite intercalar diapositivas con preguntas. Entonces también es una forma a veces de cómo mantengo a los estudiantes despiertos. Puedo meter muchas diapositivas, entre diapositiva y diapositiva les puedo meter preguntas y el sistema de esa manera al final me avisa pues, quién contestó y quién no contestó. Listo, ya tenemos 6 personas dentro. 7, Claudia entró. Una más y ingresamos. En este caso, como lo que estoy pretendiendo hacer es algo, voy a dar inicio. Yo tengo el control de la diapositiva, entonces lo que estoy haciendo en este caso es simplemente mostrarles un ejemplo de este caso. Listo. Bien. Jaime, Carla, Claudia contestarán muy bien. Los otros, pues bueno, nos falta ver un poco más de películas. No vi la película. Siguiente pregunta. Tampoco vi la película, no le sé. No. Bueno, en realidad esto casi todas son películas de este corte. Quiero destacar el caso de Jaime y de Carla, que sí se han visto todas esas películas al parecer. No, pues yo no. Hace falta ver más cine. Quiero que por un momento, y esta voy a dejar esta como la última pregunta, pero quiero que por un momento contestemos esta y... Y consta que esa sí la vi, ¿eh? La última pregunta ya para cerrar. Puse mal, pero... Bueno. Cierro ya el cuestionario para... Pero, ¿qué notaron ustedes de la experiencia como usuarios? ¿Esperaban ese cuestionario? ¿No?
¿Quién se estaba durmiendo y el cuestionario de cierta manera lo despertó? Una de las ideas y uno de los argumentos detrás de la ludificación es que nosotros los seres humanos tendemos a responder de manera positiva a los estímulos. Casi todo lo que está detrás de la ludificación lo que se hace es, ¿y cómo genero estímulos para mantener el estado de alerta? Históricamente se creía que una de las formas de mantener estímulos era el estado del terror. Yo le tengo tanto miedo a este profesor que si volteo a mirar me voy a ir mal. Pero pues en internet el terror no funciona. Entonces, la ludificación en últimas lo que busca es cómo construyo experiencias significativas, pero que el estudiante no... Es casi, lo que voy a decir es casi caricatura, pero es cierto. Es cómo hago que el estudiante estudie sin que se dé cuenta que está estudiando. Y muchas veces este tipo de juegos, este tipo de escenarios, sobre todo cuando uno tiene clases muy temprano, ayudan a despertar al estudiante. Porque de repente está dormido y como, espere, ¿qué es esto? Y no más este ejercicio de tener que recordar y hacer remembranza. En este caso estaba hablando de películas, pero particularmente este tipo de herramientas están pensadas es, ¿y cómo mantengo la atención? O sea, ¿cómo comienzo a jugar con estímulos? ¿Cómo particularmente esta herramienta permite, lo que les mencionaba, permite intercalar preguntas dentro de diapositivas? Y es, listo, ya tengo diapositivas. ¿Cómo cambio? ¿Qué genero para cambiar la lógica? ¿Cómo cambio el sentido de atención de mi estudiante? ¿Qué estímulos puedo producir? Y entonces la idea de la gamificación es, el énfasis detrás de esta estrategia es cómo genero experiencias que se perciban como un juego, que hagan parte de un proceso en donde el conocimiento, digamos que yo lo toco, juego con él de otra manera. Así como puse algo de películas, hubiera podido colocar un quiz sobre matemáticas, un quiz sobre ciencias, un quiz sobre lo que quisiera, y de esta manera logro traer la atención del estudiante. Y entonces, claro, la ludificación tiene un gran límite. Los estudiantes, entre más jóvenes sean, más abiertos son a esto. O sea, hacer este ejercicio con estudiantes de primaria, secundaria y prepa, súper bien. Los estudiantes universitarios de niveles más altos ya como que lo comienzan como, ay, no, profe, esto es demasiado simple. Pero un poco la idea es que ahí es donde entonces comienzo a intercalar. Cuando me doy cuenta que la gamificación no funciona, cuando me doy cuenta que los estudiantes, digamos, prefieren estímulos más, si se quieren, más serios, más potentes, pues recurro a otro tipo de estrategias. Pero esta estrategia en sí misma nos puede ayudar muchísimo. Y en este sentido hago una breve lista de las principales que recopilé. Hay muchísimas. Creo que Kahoot es la más famosa de todas. El problema con Kahoot es que, si mal no estoy ahora, ya no permite sino 10 personas en simultáneo en cada juego, lo cual le quita un poquito de potencial. Está Quizzes, que es la que acabamos de utilizar. Quizzes tiene la ventaja de, me permite generar clases totalmente autodirigidas, es decir, yo puedo generar una clase en donde el estudiante tiene que leer las diapositivas y tiene que contestar las preguntas y a mí al final Quizzes me saca el reporte de quién lo hizo y quién no. Está EducaPlay, que EducaPlay es para juegos un poquito más a la antigüita, sopas de letras, escaleras, este otro tipo de juegos. Está Brainscape, que se utiliza, bueno, lo conozco sobre todo para utilizar fichas mnemotécnicas. Cuando yo quiero que los estudiantes hagan fichas mnemotécnicas de un tema, a través de Brainscape, todos comenzamos a construir fichas mnemotécnicas para un aprendizaje. Y está uno que es Nowhere, no sé cómo se pronuncia en realidad, que no lo manejo muy bien, realmente solo en la búsqueda que hice lo resaltaron, porque este es para enseñar matemáticas, pero está pensado para enseñar matemáticas a niños hasta el nivel de preparatoria. Entonces está pensado como un juego de arcade, como por mundos. Tienen que ir resolviendo problemas matemáticos para ir subiendo de mundo. También en algunos casos hay Lego, aunque Lego pues, es experiencia, pero Lego tiene un programa de educación de cómo enseñar a las personas trabajo en equipo con Lego. Y hay una aplicación que, aunque esa creo que es de paga, que también trabaja eso de cómo se hace el trabajo en equipo con Lego. Hay también aplicaciones como Minecraft, que es un juego de mundos de arcade, de construir cositas y diseñarlas, que también está pensado para que los estudiantes por lo menos exploren. Hay un sinfín, en este punto sí quiero resaltar, hay un sinfín de formas
Y uno de los argumentos detrás de este sistema de hacer la gamificación es generar esta lógica del binge. No sé si a ustedes les ha pasado el binge TV o este fenómeno que pasa con Netflix, que quiero verme un capítulo y me termino viendo la serie entera y 3 temporadas más y me desvelo. La idea detrás de la gamificación y bajo la cual están hechas muchas de estas aplicaciones está pensada así. ¿Cómo genero interés en el estudiante para que el estudiante quiera seguir aprendiendo más y yo no necesite decirle que lo haga? Entonces, cuando uno hace quizzes y son divertidos, y créanme que es muy fácil hacerlo divertidos porque los estudiantes les saca de risa cuando uno coloca el tablero y estas cosas, los estudiantes terminan riéndose, terminan divirtiéndose y comienzan a decir, uy, profe, haga otro. Y de esta manera uno comienza a ver cómo ellos comienzan a pedirle a uno más material. O sea, haga esto, haga esto, haga esto. Y esto facilita un poco las cosas. Y acá viene también un truco, y es un truco que, aunque sé que estamos grabando, es un truco off record. Procuren también utilizar estas, en la medida de lo posible, este tipo de herramientas para que les ayude un poco a automatizar en cierta medida el proceso de evaluación. A veces uno se puede terminar sobrecargando de muchas cosas y esto dificulta porque los estudiantes necesitan retroalimentación. Uno de los grandes retos de las clases en línea es que los estudiantes necesitan retroalimentación rápido y oportuno, si no pierden interés. Entonces, esto ayuda a cómo ir retroalimentación rápido, pues ahí mismo te van a decir en qué pregunta te equivocaste. Y más bien yo entro a trabajar sobre los errores. Hasta acá, colegas, ¿alguna duda o pregunta? Yo tengo una pregunta, Leo. Dime. Yo he tratado, ¿no? Bueno, el Kahoot pues ya es más, ya es más, ahora sí común, ya lo podemos usar más. Mis estudiantes hasta también, ellos lo han tratado de usar después de exposiciones y luego, pero los he sentido a veces, si no les funciona, que porque el código, que porque están algo la página o algo, se me frustran mucho. Y por ejemplo, yo ahorita traté de entrar a esto de las películas y le trataba de poner el nombre y no me dejó en ninguna. Entonces, siempre, o sea, yo creo que sí es muy necesario usarlas y todo, pero muchas veces uno como maestro, al tratar de simplemente entrar a ver de cómo se trata y todo, y luego saturados con todo el trabajo que tenemos, sí se nos complica, o sea, es como que a ver cómo, o sea, o dónde nos puedes decir, se usa así, no sé, ¿será que yo a veces he batallado, pues, y ya lo dejo no, voy a usar esto y hoy no, se me hace, está medio complicado y mejor me voy otra vez al Kahoot y pues sí es cierto, yo ahorita ya no lo puedo usar si tengo más de 10 estudiantes, ya te lo cierra hasta 10 participantes. Entonces, mi pregunta aquí es, por ejemplo, del cine me gustó mucho, nos dices, está muy fácil, pero no sé si hay una manera así como que en algún momentito que nos puedes decir, miren, entren aquí y acá, o sea, porque tú ya lo dominaste. Entonces, no sé si nos podrías ayudar así en ciertos... Bueno, la respuesta más corta es, sí, claro. Uno de los retos del equipo de formación tecnopedagógica es estar pendientes de las necesidades. Si ustedes nos dicen a nosotros, venga, me gustó mucho esta aplicación, ayúdeme, créanme que podemos hemos generado manuales hago un video pormenorizado desde acá, hemos generado capacitaciones personalizadas, hemos generado cursos. Perfecto. Entonces, en este sentido, pues, solo sería que nos expresen la duda. Ajá, y obviamente... Quiero usar y contactarte, oye, no puedo estar... no se me abre o por dónde le hago el clic o algo para que tú nos pudieras, o sea, no sé si es contigo, si Leo, contigo, yo pudiéramos contar contigo. Sí se puede contar conmigo, pero es a través de Tecnopedagógico, a través de Chere. Ah, muy bien, perfecto. Pues en realidad lo que es Chere, bueno, Chere, Damari, Stephanie, Annelies, somos un equipo, entonces en realidad digamos que es conmigo, pero pues es conmigo y con todo el equipo. Perfecto. ¿Vale? También... Que a veces siento como que yo tengo muy mala suerte y que trato de hacer las cosas y ay, no me funcionan en el momento y así como ahorita simplemente ya no pude poner el nombre de las películas y dije, ay, pero bueno, no a desanimarnos, ¿verdad? Sí, no te preocupes, justamente no a desanimarnos y también quiero resaltar algo, por lo menos ahorita lo que traté de hacer con el quiz simplemente fue mostrarle cómo es la experiencia desde el otro lado, pero por lo menos estos cursos por sus dinámicas están pensados para hablar de las estrategias, no de las herramientas en particular.
Pero por eso la idea es que a través de la comunicación fluida podemos buscar formas de hacer manuales, acompañarlos y guiarlos. Pero en el sentido, quiero que lo piensen como las herramientas. Miren, ustedes son los expertos en su área, miren todos los posibles usos que podrían tener para este tipo de escenarios. ¿Vale? También quiero resaltar algo y que es algo que había perdido de vista. No es buena idea tener muchas aplicaciones. Particularmente, si usted le preguntan a un maestro o a cualquiera, generalmente tiene 2 o 3 que son sus favoritas y se vuelve especialista en eso. Ejemplo, yo utilizaba mucho Kahoot hasta que Kahoot puso esto de los 10, entonces dije, bueno, tengo que buscar otra. Y la encontré y fue esta de Quizzes. Pero yo normalmente para una sesión, para mis clases, para todo, procuro no utilizar más allá de 2 o 3 por lo que mencionan a Lucía. O sea, hay una curva de aprendizaje en todo y es una locura. O sea, por más que uno quiera, siempre va a haber más cosas para aprender que vida para aprenderla. Entonces, sí procuren no, simplemente busquen la herramienta que ustedes creen que más les sirva, aprendan sobre esa y esa es la que se van. Si es en el proceso descubren una mejor, pues después hacen la transición, pero no lo piensen tampoco como esta idea de que todas las clases tengan que tener algo nuevo. No, a veces lo nuevo es el tema, no la herramienta. Creo que iba a mencionar algo. Bueno, se llama creo que el usuario. ¿Qué vas a mencionar algo? Hola, sí, perdón, soy yo, Carmen. Perdón, hola, ¿cómo están? Doctora, yo siento. Una pregunta, bueno, es que ahí hay una pregunta de Annelies que yo también suscribo, porque aquí hacías énfasis en que estas básicamente o por su dinamismo y por cómo están diseñadas. Por ejemplo, sí, pues en la clase yo he usado Kahoot, el Quizzes y el EducaPlay. La verdad, igual me pasó como la maestra Ana Lucía que está diciendo ahorita, y ciertamente las curvas de aprendizaje son así complejas y depende de cada quien, ¿no? Entonces, pero sí, si tú, ¿cuáles recomiendas más para el área ya de los semestres avanzados o el área de, pues ya con los de posgrado, que difícilmente a veces puedes trabajar mucho con ellos, pues por la natural, sobre todo como están diseñadas las maestrías o los cursos de posgrado en la Ibero, ¿no? Trimestrales y abuelo de pájaro, etcétera, etcétera. Pero sí, yo no desestimo que haya poderosas herramientas también que puedan ser útiles para esos estadios, para esos niveles ya de educación. Eso era todo. Y ahí porque es la pregunta que también hace Annelies, ¿no? Y nos la comparte. Gracias. Bueno, la respuesta en este caso es muy difícil dar una respuesta específicamente a qué aplicaciones. Yo en maestría he utilizado Concept Board, he utilizado Padlet, he utilizado Whiteboard, he utilizado esas, Okay, pero esa experiencia nace de las materias que yo doy, los contenidos que yo doy y las capacidades de los estudiantes a los que me enfrento. A veces con ellos me han surgido mejor estas aplicaciones de notitas, de colocar notitas en un tablero, pero siempre el reto está, y creo que esto es importante, en que cada maestro tiene que comenzar a crear algo que se llama los propios espacios virtuales de aprendizaje, lo que hablábamos en la sesión anterior, y que se le acomoden a sus propias necesidades. Porque por lo menos yo te puedo decir Concept Board, pero porque yo hablo de políticas públicas, y en políticas públicas es muy fácil hacer un proceso. Entonces yo utilizo un tablero en donde marco el proceso y le pido a ellos que lo vayan llenando. Pero porque para la materia a mí se me hace que es fácil. Pero yo entiendo que si estamos, no sé, en otra materia discutiendo quizás otros temas, pues la visión sistémica de procesos quizás no es tan útil, quizás es mejor otra herramienta. En ese caso, la idea siempre es que partamos de definir la necesidad de cada docente. Y desde esa necesidad de cada docente, el docente comienza a buscar qué herramientas le pueden facilitar las cosas. Pero así debería ser, considero yo, salvo mejor opinión de Stephanie, que se debe comenzar a pensar. Es decir, cada quien comienza a buscar algo que se le amolde. Gracias, Leo. Gracias. Sí, continuando como la misma discusión, pues por eso tratamos como de modelar muchas aplicaciones siempre, muchas herramientas. No se trata de que las tengan que adoptar todas, no se me espanten, ¿no? Vamos a tratar de mostrarle la mayor cantidad, porque cada uno de ustedes va a sentir cierta afinidad con algo. En algún momento lo ven y dicen, eso quedaría perfecto para mi clase fulanita.
Por ejemplo, a nivel como que ya más que con alumnos más grandes, a mí me gusta mucho como Flipgrid, porque aunque parece de juego, Flipgrid o Padlet, son como que muy prácticas. Entonces un video, grabas y te ibas jugando con las herramientas. Y está muy práctico porque no es tanto como de estar jugando, de contestar, simplemente es crear contenido. Y ahorita es empujar también mucho a crear contenido, creo que está muy de moda, sobre todo en los universitarios, es lo de hoy. Entonces, aventarse algún otro tipo de experiencias está bien, no se saturen con muchas herramientas de las que se les muestren en los cursos, de las que tratamos de estarlas cambiando y de modelar. Sería, sí, ahorita se las pongo en el chat, de las que vamos modelando, respondiendo a la pregunta, de las que vamos modelando, la idea es que vayan tomando las que creen que les van a funcionar y las prueben. Igual, si en algún momento se atoran o creen que una les puede servir más y quisieran conocer más opciones, pues entonces sería que nos escribieran, nos vayan comunicando para que vayamos viendo cuáles son las necesidades como de todos los docentes, ¿no? De repente si hay una herramienta que piden varias personas, pues dices, bueno, aquí valdría la pena hacer como que una cápsula pequeña, algo explicando, ¿no? A lo mejor no necesariamente un curso, porque una herramienta pues no da para un curso completo, pero sí a lo mejor cápsulas o tutoriales donde se puedan explicar un poquito este tipo de cosas, ¿no? Entonces la idea es esa, que ustedes construyan su propio ambiente de aprendizaje, como en las clases presenciales. A lo mejor en la misma materia un docente le acomoda más este autor o este libro, o le acomoda más el pizarrón, o le gusta más el método socrático, se pone a platicar. Es más o menos lo mismo. Cada docente va agarrando su estilo y va encontrando herramientas que le sirvan, que vayan con que se sienta cómodo y vayan con su propia manera de impartir clases. Sí, totalmente. Y en este punto también resalto, a veces algunas personas se asustan por el hecho de que nosotros manejamos muchas herramientas. Y en esto sí quiero hacer la aclaración. Ya alguna vez un maestro me dijo, es que yo veo que ustedes en una presentación utilizan 5 herramientas y pues yo en todo un semestre utilicé 2 y no decía, pues sí, pero porque en la presentación lo que hago es tratar de mostrarles el portafolio para que ustedes vean cuál les gusta, pero en la práctica yo nunca utilizo más de 2 o 3 en todo un semestre. Y esto es importante que también lo tengan presente complementando lo que dice la maestra Miranda. No se preocupen ni se asusten porque vean que nosotros estamos utilizando herramientas y cada clase traemos 2 y 3. Normalmente como maestros no utilizamos todas esas en clase. O sea, las estamos trayendo acá porque les estamos mostrando a ustedes y para que ustedes se alimenten de ellas. Pero en ningún punto significa que una clase tenga que tener 40 herramientas porque pues, lo que les decíamos hace un rato, también tenemos que ser conscientes de que tanto esfuerzo pues, se vuelve contraproducente. O sea, tener que planear cada clase con una herramienta diferente, cada clase con una metodología diferente, pues no hay vida. Entonces, nomás nos presumen, nomás nos están presumiendo. Lo que pasa es que por lo menos la herramienta que mencionó Stephanie es una herramienta para hacer videos cortos. Sí, no, pero qué padre, no, muchísimas gracias, no, muchas gracias, o sea, estoy bromeando y de verdad que, sí, qué bueno que nos comprenden, que a veces sí nos sentimos así como que, ay, yo no sé nada y trato y no me sale, pero sí, es cuestión de tener ahí la perseverancia y como dices, 1, 2 y órale, dominarlas, ¿verdad? Sí, y hay un punto adicional, Ana Lucía, que mencionas. Ejemplo, nosotros también estamos todo el tiempo en cursos, o sea, Stephanie, acabamos de terminar un curso, Stephanie acaba de terminar un diplomado, yo estoy en otro curso porque también nos toca estar actualizando precisamente para aprender a manejar estas herramientas. Ejemplo, para hoy no voy a utilizar Mentimeter, no voy a utilizar Menti, pero justamente hoy en la mañana tuvimos un diplomado donde utilizaron Menti y, cierto, hace rato no utilizamos Menti, entonces trajimos Menti para acá para que, mira, ahí está Menti. Y así hay muchas opciones, o sea, todo el tiempo es tratar de, y en este sí, lo vean así, todo el tiempo es tratar de traer ideas, a ver a quién lo inspiran, a quién al ver esas ideas tiene inspiración para hacer algo. Pero por favor nunca lo vean, y en esto sí quiero ser claro, ustedes son los expertos en sus materias. Nunca piensen que porque no utilizo todas esas herramientas soy menos maestro o no estoy actualizado. No, hay maestros, miren, conozco maestros, particularmente también hace poco estaba haciendo voluntariado con una escuela secundaria. Y uno de los maestros que más me sorprendió porque yo estaba ayudándoles a montar su aula en Moodle, fue un maestro que lo que hacía era hacer sus formatitos en lápiz y papel, los escaneaba y se los compartía a los estudiantes para que los imprimieran y pudieran hacer sus tareas. Porque resulta que estamos hablando de una secundaria, una red rural, donde obviamente los estudiantes no van a tener internet.
Y el maestro me decía, es que yo no manejo aplicaciones. Decía, pues en la práctica sí los manejas, lo que pasa es que las estás manejando de manera analógica. O sea, lo que otra persona haría a través de algo, usted lo está haciendo a través de papel, pero en últimas lo que importa es que está construyendo una experiencia significativa al estudiante. Entonces, por eso tampoco caigan en esta idea de tener que manejar apps, no. Recuerden, y por eso inicié, lo importante es experiencias significativas para el estudiante. Si lo puedo construir sin apps, perfecto. Si lo puedo construir en la antigüita, pues también se va. O sea, si mi experiencia significativa va a ser sentarme, esperando que se pueda, sentarme en la cancha y tener una sesión tipo diálogo o tipo plenaria, pues va, eso también vale. Claro, ahorita hablamos de las apps porque la pandemia nos obligó, pero en ese punto sí quiero hacer el llamado de compartir conocimiento, compartir dudas y paso a paso. No se agobien por tener muchas cosas. ¿Vale? Bueno, continuando con las estrategias, quisiera mencionar una que creo que ya se ha mencionado en muchos casos y quiero explicar, que es el aprendizaje basado en proyectos. ¿En qué consiste el aprendizaje basado en proyectos? La idea, el supuesto detrás del aprendizaje basado en proyectos es que si los conceptos no se relacionan con una solución o no se relacionan fácilmente con un referente empírico, es muy probable que los conceptos se olviden. Creo que, bueno, no sé si a todos, pero a mí me pasó que a veces yo salí de la licenciatura y decía, no me acuerdo de esa materia, o sea, no me acuerdo qué vi. Sí me acuerdo que fui, pero no me acuerdo qué vi. La idea del aprendizaje basado en proyectos es decir, y voy a utilizar un ejemplo de ingeniería, y un ejemplo, mi hermano es ingeniero, vengo de una familia de ingenieros. Uno de los ejemplos que mi hermano decía es que, por lo menos, si yo al estudiante le estoy explicando de dinámica de fluidos, y la dinámica de fluidos se utiliza, entre otras cosas, para cuando uno trata de ciertos recursos hidráulicos. Entonces, mi hermano me decía, a veces los estudiantes no entienden esto de la presión hidráulica hasta que usted llegue y conecta mangueritas y tubos y jeringas vacías y comienza a jugar con esto. Y si ustedes miran en internet cómo construir retroexcavadoras a escala con mangueritas, con jeringas. Entonces, la idea del aprendizaje de proyectos es cómo yo busco la forma de que el estudiante siga el currículo de la materia, pero que este currículo esté relacionado con un proyecto, con algo que se entrega al final. Esto por lo menos en las metodologías que conozco, las metodologías Montessori tienden mucho hacia esto. Por lo menos si ustedes miran en las escuelas de primaria es muy normal, bueno, en algunas escuelas de primaria se ha hecho muy normal últimamente que a los niños para explicarle biología les ponen a hacer un huerto y les ponen a que siembren el tomate y que vean cómo el tomate fue creciendo, que vean todas las fases de crecimiento de la planta. Si ustedes miran en la práctica que hay un proyecto, es decir, el estudiante está poniendo en juego todos los conceptos de biología aplicados a cómo crece una planta. Esto también, por lo menos ahí, vuelvo a las áreas de derecho. En algunas universidades, en algunas instituciones a nivel mundial han generado ciertas materias del proyecto Libertad, que el estudiante agarre un caso hipotético de alguien que considere que esté preso injustamente y el estudiante diseñe en el salón una idea de cómo yo debería llevar el caso para tratar de sacar a esta persona inocente de la cárcel. Claro, todo se hace a distancia, ¿no? Sin ir con presencia ya, pero esto da orígenes a varias fundaciones que se encargan efectivamente de sacar personas que justamente están en la cárcel. En el área de comunicación, particularmente este semestre, 3 maestros hicieron un proyecto donde juntaron 3 materias, que era, listo, ¿cómo hacemos que el estudiante genere un producto audiovisual que tenga un guión, pero que tenga una estructura narrativa clara? Entonces, la materia de narrativas literarias, la materia de producción audiovisual y la materia de escritura de guiones se juntaron. Entonces, el estudiante en un lado tenía que aprender a cómo se escribe un guión, cómo se produce un video, en el otro lado tendría que aprender todo este tema de las cámaras, y en el otro lado tendría que aprender cómo se hace una investigación, una narrativa en términos literarios, es decir, cómo se construye un texto. Y estas 3 materias se juntaron en que el estudiante tenía que entregar un proyecto de 10 minutos. Claro, a los estudiantes al principio se les hacía fácil, al final estaban pidiendo tiempo porque resulta que un proyecto de 10 minutos con todas esas fases quita mucho tiempo. Y la idea entonces del aprendizaje basado en proyectos es que nosotros pensemos nuestro curso o nuestro currículo como algo
con fases sucesivas, en donde cada fase le apuesta o le aporta a la siguiente fase, y al final va a haber un proyecto que este proyecto es el que certifica la competencia. Es más fácil en unas materias que en otras, pero la idea entonces del aprendizaje basado en proyectos es, si yo genero un proyecto, le estoy aparte al estudiante dotando de la capacidad de que él mismo planee sus actividades, porque cuando yo le digo, este es un proyecto de 4 meses o de 5 meses, en el caso de las universidades estamos supeditados 16 semanas, pero cuando le digo, cuando esto es un proyecto de 16 semanas y le doy todo un cronograma, ya le estoy dotando al estudiante, sobre todo los estudiantes que muchas veces son los mejores, son los que más se sienten frustrados, le estoy dotando la posibilidad de que gestiona tu tiempo. Y entonces yo como facilitador, como maestro, te sigo acompañando, te sigo guiando, sigo haciendo las explicaciones, pero te doy un mayor control del tiempo. Y al final voy a saber qué aprendiste porque voy a ver un proyecto. E irónicamente, este proyecto a veces es mucho más que un examen, porque hay proyectos que uno los ve y se queda totalmente sorprendido. O sea, si le hubiera hecho un examen, quizás no me hubiera dado cuenta de algo tan bueno. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos, en suma, podríamos verlos como tratar de crear trayectos formativos que vayan sumando en la construcción de un proyecto y que el proyecto en sí mismo actúe como una muestra de logro de parte del estudiante. Ahora, ¿proyectos sobre qué? Depende del nivel educativo en el que estemos. Yo les cuento mi experiencia. Acabo de pasar, yo traté de aplicar esta metodología este semestre. Tuve resultados claroscuros, hubo estudiantes que genial, faltando 2 semanas antes de la entrega ya me estaban mostrando sus borradores y me estaban, profe, mire, hice esto, me gustó. También tuve el típico caso que me entregó faltando 10 minutos para la hora y pues... Pero para mí fue mucho más fácil evaluarlos porque al final hice una exposición de los proyectos y los ponía ellos mismos a hacer coevaluación y ahí se notaba el que le echó ganas y el que no. Yo pensé que eso nomás pasaba en secundaria de los 10 minutos antes. No, tristemente llega también hasta los... Bueno, tenía estudiantes de primer año, pero tristemente también llega a la universidad. No son la mayoría, pero siempre hay uno que otro. Y en este sentido, por lo menos, una de las cosas que más me gustó es que me permitió hacer la coevaluación. Al final hacía una muestra de todos los proyectos, les ponía a ellos a evaluarse y obviamente se notaba él o la estudiante que se esforzó, que todo estaba claro, que el proyecto se veía perfecto, que el proyecto era hasta publicable si se quiere, y el que pues, tenía errores de ortografía, el que se notaba que había pegado algo mal, y para mí fue claro porque obviamente a la hora de calificar decía como, bueno, tu nota está, tus estudiantes, tus compañeros te pusieron tal nota, ¿tú qué nota te pondrías? Y ahí se desapareció este famoso de ponme 10, ellos, no, profe, la verdad es que sí, me fue mal, o sea, póngame un 7, un 6. Y pues ustedes saben que en una universidad con un estudiante voluntariamente acepte que su nota no es 10, sino un 6, ya me permite a mí dar cuenta de que el estudiante por lo menos aprendió algo, o por lo menos fue consciente de su propio fracaso, que también es una de las partes importantes de la academia. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Alguna duda? Listo. ¿Qué otras metodologías hay? Y esta es una que también se parece mucho, pero no es igual, que es el aprendizaje basado en problemas. Hace un instante mencioné el ejemplo de la persona que está en la cárcel y le dije como un proyecto, proyectar tal cosa, pero ese también puede ser un ejemplo de un aprendizaje basado en problemas. ¿En qué consiste el aprendizaje basado en problemas? El aprendizaje basado en problemas es que yo le traigo al estudiante un problema que él debe solucionar. Y permito que el estudiante se relacione con ese problema y yo como docente lo que hago es ayudarle a guiarlo, pero el estudiante es el que soluciona el problema. Digámoslo de otra manera, y voy a utilizar de nuevo un ejemplo, no sé, de derecho. A la empresa X la multaron por 700 millones de pesos por incumplir el anexo 27 del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Tú eres el asesor legal de esa empresa. ¿Qué hacemos? Si ustedes miran ahí, el estudiante apenas toma el rol de solucionar el primero que va a tener que pensar es, listo, ¿y qué necesito saber? Entonces, esta metodología lo que busca, o esta estrategia de aprendizaje lo que busca, es que el estudiante comience a hacerse preguntas de,
Bueno, ¿y yo qué necesito para preguntar esto? Entonces, ahí yo como facilitador o como docente facilitador lo que hago es ayudarle a que el estudiante conteste sus preguntas. Pero las preguntas surgen de él. Si tú estuvieras, y a veces el aprendizaje basado en problemas se utiliza también para roles, pero es, si tú estuvieras en esta situación frente a esta problemática, ¿qué harías? ¿Qué debemos hacer? Guíanos. Y si ustedes miran, lo primero que el estudiante tiene que comenzar a preguntar es ¿qué necesito saber para solucionar esto? Y entonces el mismo estudiante va a decir, profe, la verdad ayer estuve pensando en su caso y yo creo que hay que hacer tal cosa, pero no entiendo, ¿me explica? Y ahí poco a poco el estudiante es consciente de lo que no sabe. Y al hacerse consciente de lo que no sabe y de lo que necesita saber para poder solucionar el problema, yo como docente me queda más fácil transmitirle el conocimiento o ayudarlo a que él lo construya. Porque entonces ya no te estoy explicando esto por explicártelo y la carta descriptiva dice que te lo tengo que explicar. Te estoy explicando esto para solucionar el problema al que te enfrentas. Y esto es una forma, sobre todo, muy útil desde el modelo pedagógico ignaciano, porque esta es la forma en donde podemos traer la realidad a nuestro salón de clase. Y hay problemas de todo índole, no sé, nutrición, el 30% de los alimentos se pierden, el 30% de los alimentos mundiales se pierden. Listo, tú eres un estudiante de nutrición. Eso es, desde un punto de vista empresarial, eso es que el 30% del dinero en un restaurante se está perdiendo. ¿Cómo lo solucionamos? Y si ustedes miran, en realidad, o sea, desde mi perspectiva, esta metodología me gusta mucho, sobre todo con personas de los semestres superiores, porque vivimos en un mundo lleno de problemas. Entonces es muy fácil encontrar un problema que se acomoda a la materia en la que yo estoy y simplemente le digo, bueno, ¿ustedes qué harían? Y no lo pienso para una clase, lo pienso, o sea, no lo pienso para una sesión, lo pienso para todo un semestre. Bueno, usted va a tener esto, este va a ser su guía, usted va a tener que ayudarme a solucionar este problema. Al final usted me va a entregar un reporte, un informe, lo que sea, en donde me diga cómo se soluciona el problema o cómo lo solucionaría usted. Y en este sentido, entonces, comenzamos a construir un conocimiento totalmente aterrizado. Hasta acá, ¿alguna duda? Quiero resaltar que estoy mencionándolo solo por encima porque en realidad esto podría hacerse, de cada uno de estos se podría hacer un curso completísimo, pero quiero solo mencionarlo para que tengan la oportunidad de interactuar con ellos. En términos generales se podrían decir que estas son todas las principales metodologías. Claro, hay quizás otra nueva que sería el aprendizaje basado en pensamiento, pero para que lo tengan más o menos claro. Entonces, desde mi perspectiva, y recapitulando un poco, debemos pensar en aula invertida. Rescato del tema del aula invertida la idea de el tiempo con los estudiantes es muy preciado, es muy escaso. ¿Cómo maximizo el tiempo con ellos? ¿Cómo me aseguro que el tiempo que estoy teniendo con ellos valga la pena? ¿Permita construir experiencias? El tema de la ludificación, ¿cómo genero estímulos de múltiples formas para mantener la atención hacia mí? El tema del aprendizaje en proyectos, de cómo trato de que el conocimiento no sea abstracto, sino secuencial y relacionado a algo, o el aprendizaje basado en problemas, de cómo trato que el conocimiento esté pensado en función de una problemática que pueda ser susceptible de ser solucionada y cuya solución o cuya construcción de la solución dote al estudiante de competencias. Volviendo un poco al ejemplo del abogado. Si un abogado en una clase es capaz de establecer una demanda o una defensa jurídica, una estrategia jurídica para defender un caso fiscal ante el SAT, eso implica que cuando salga al mundo real y decida tener una estrategia jurídica contra el SAT, no va a comenzar desde cero, al menos va a tener la oportunidad de recordar algo que ya se hizo en clase. Y ese recordar algo que ya se hizo en clase dota de mayor sentido su proceso de formación. Hasta acá. ¿Alguna duda, algún comentario, colegas? Entonces, Brenda, te escucho. Sí, perdón, me estoy integrando de vuelta, pero
Entonces, así como en síntesis, ¿cuál sería la diferencia de un aprendizaje basado en proyecto? Lo pregunto porque justo es lo que de pronto trato de hacer con las clases, ¿no? Que la información tengan un objetivo para ellos como alumnos. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre un aprendizaje basado en proyecto y un aprendizaje basado en problemas? ¿En qué área eres maestra? Para poder utilizar un ejemplo más al tu área. En teatro. Teatro. En teatro, arte, un poco ahí de todo, pero sí, más en teatro, propiamente en teatro. Pero aquí mi pregunta surge porque, bueno, hemos hablado como de esto del proyecto, lleva un proceso, ¿no? Como una introducción, un planteamiento, una investigación, y eso van construyendo los alumnos para una meta un poco más compleja, un poco más que tenga que ver con ellos. Pero ¿cuál sería la diferencia entre una y otra? ¿O de alguna manera se alcanzan los mismos objetivos? Porque creo que una cosa es un problema y otra cosa es un proyecto. Bueno, es lo que creo. Tienes razón, se parecen mucho, pero acá radica la diferencia y voy a tratar de aterrizar un ejemplo en tu caso. En teatro un proyecto sería crear una obra y poner a los estudiantes que ustedes creen la obra desde cero. Ajá, por ejemplo, sí. Y los estudiantes tienen que hacer todo este proceso creativo de construcción y enfrentarse a todos los retos. ¿De acuerdo? Sí. Eso es un proyecto y hasta ahí vamos claros. Ahora, dime un problema que tenga el teatro. Identifica un problema que tú percibas que tenga el teatro. Es que ahí me la pones un poco difícil porque un problema que tiene el teatro a nivel profesional, cultural en la ciudad, o un problema que yo veo a lo mejor en los estudiantes a través del teatro. Elige uno, el que tú consideres. Podría ser por la seguridad. Vamos a hablar de la seguridad o la autoestima en los alumnos, pero no, que no es un problema propiamente del teatro, sino que considero que se puede trabajar a través del teatro. Bueno, es que eso es diferente. No es lo mismo tratar de solucionar un problema a través del teatro a solucionar un problema en el teatro. No sé si me explico. Okay. Es que tu área quizás es más difícil para mí de explicarla porque la verdad no tengo ese feeling. No, te entiendo. Pero, sí. ejemplo, voy a decir un ejemplo. A la gente no le gusta el teatro en Tijuana. Sí, de hecho, no tenemos mucho público. Listo. Pregúntale a un estudiante, ¿por qué crees que a la gente no le gusta el teatro? Ok. Y pongámoslo de listo. ¿Qué harías tú para que a la gente le guste el teatro? Híjole, pues es un problema que tengo como desde la profesión, como este acercamiento al público, ¿no? A lo mejor incluso como parte de nuestra cotidianidad. Creo que históricamente pensamos que la cultura y el arte es para ciertos sectores específicos y no para la sociedad en general. Si tú miras este ejercicio que acabas de hacer, que se debe decir que es un ejercicio de metacognición, si tú pones al estudiante a hacerlo, el estudiante va a pensar, y bueno, listo, ¿y cómo hago una obra de teatro que sea para el público en general? Y el estudiante va a comenzar a hacer preguntas, así como lo que tú acabas de hacer. Y entonces tú lo que haces es guiarlos en esas preguntas. El proyecto está pensado específicamente para entregar un producto, para entregar la obra. No, la obra no necesariamente va a solucionar el problema de a que la gente le guste el teatro. Exacto. En cambio, el problema está enfocado para solucionar algo. Digo solucionar porque hay problemas que no se pueden solucionar, o por lo menos no desde un proyecto escolar. Entonces, el enfoque es diferente en ese sentido. Entonces, el aprendizaje también es diferente. Claro. Porque en el proyecto, digamos que lo que el estudiante al final va a aprender, aunque claro, todos estos procesos se pueden mezclar, ¿no? Yo puedo inclusive el primer año enseñar a preguntarles, bueno, ¿y cómo hacer una obra de teatro que le gusta a la gente? Y el segundo año, listo, ¿y cómo la llevamos a la práctica? Y los puedo mezclar hasta en dos partes del semestre. El primer semestre es, identifiquemos las problemáticas del teatro, y busquemos una solución, y el segundo semestre es, apliquemos la solución. Pero la idea del aprendizaje basado en problemas es que el aprendizaje basado en problemas es lo que hago. Quizás el teatro no es el mejor ejemplo, pero por lo menos en ingeniería se nota mucho de, listo, ¿cómo soluciono un problema? O sea, hay un problema de, no sé, desperdicio de agua en Tijuana. ¿Cómo lo solucionarías? O hay un problema de sequía. ¿Cómo lo solucionarías? O sea, y esta pregunta entonces implica, bueno, ¿y qué magnitud es el problema? Bueno, ¿cuáles son las limitaciones? Y esta serie de preguntas que se va a hacer el estudiante, pues uno lo comienza a guiar.
y en este proceso entonces el estudiante se acerca a la realidad de otra manera. Entonces, en últimas, tanto proyectos como problemas se parecen mucho, pero en el proyecto lo que yo busco es que el estudiante desarrolle, digamos así, un cronograma y al final tenga un producto a entregar. Okay. Mientras en el problema lo que busco es que el estudiante piense una situación y construya, ya sea de manera abstracta o física, dependiendo cuál sea la capacidad del estudiante, una solución frente a esa situación. ¿Queda un poco más claro? Sí, sí, creo que sí. Gracias. Maestro Fuentes, le escucho. Bueno, aquí una aportación a la maestra Brenda. Si no es indiscreción, ¿en qué área da? En secundaria, maestro. Ok. Una aportación que yo le puedo hacer es, porque yo soy del área técnica, yo soy de ingeniería, doy en preparatoria y doy en universidad y también en posgrado. Aquí la clave es, el problema puede solucionar un proyecto. Yo lo que he visto muy típico en los alumnos que estudian ingeniería es que les agrada la historia. Entonces usted podría generar un proyecto basado en un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es de que muchos ingenieros son introvertidos. Y una manera de ser introvertido es generando una obra de teatro. Pero la obra de teatro no es para representarlo a la comunidad, es para que ellos se explayen. Por ejemplo, un caso particular. Se habla ahorita del auto Tesla. Y el auto Tesla pues tiene una historia técnicamente hablando. Entonces, ¿qué le parece si usted hace un escenario a finales del siglo XIX, buscando esquemas donde los principios de electricidad, entonces busca asesoría con los maestros de ciencias, con los maestros de física, pone el escenario en entorno y yo creo que ahí resuelve el problema del muchacho que es introvertido y se avienta a hacer una obra de teatro. No es para que lo vea el público ni para que le aplauda al público, es para que si él está interesado en lectura histórica, técnica, de inventos y esas cuestiones, a lo mejor se involucra y le da el papel principal de Tesla, de Edison, de esos personajes, y entonces la obra de teatro se hace un proyecto basado en un problema. Entonces, esa es una aportación que le pudiera dar como solución. En particular en el caso de las ingenierías, siempre los proyectos se terminan basados en pequeños problemas. Por lo tanto, aprendizaje basado en problemas va mucho de la mano con aprendizaje basado en proyectos. O sea, pequeños problemitas hacen el proyecto grande. Entonces, conforme se van resolviendo los problemas, pues se va resolviendo el proyecto. Para mí es de la mano. No los puedo dividir. Por lo tanto, yo uso las dos técnicas y casi los dos van de la mano. En el caso de usted, como lo veo un poquito más artístico, ahí hay que romperle el esquema al alumno de que la obra de teatro no es la parte artística, sino la interpretación que le dé al personaje que se le está asignando. Yo creo que la mejor manera es de que él misma o él o ella proponga su personaje interpretar y entonces alrededor de eso se hace la obra. Esa sería una oportunidad para que usted resuelva el problema y al mismo tiempo genere un proyecto que es la obra en sí. Esa sería una aportación. Gracias, maestro Jaime. Por nada. Sí. Igual sí quiero resaltar eso que mencionó el maestro, que también es muy importante. Ninguna de estas estrategias son exclusivas y excluyentes. Todas se pueden mezclar. Porque en últimas todas comparten el mismo objetivo. Y el mismo objetivo es cómo hago que el estudiante esté en mi centro. Entonces, sí, es cierto, el aprendizaje basado en proyectos y problemas los tienden a mostrar mucho porque lo que mencionaba, es muy común que muchas personas lo que hagan es que al principio pongo a los estudiantes a que utilicen sus conocimientos para diagnosticar algo y solucionar, y después los pongo a que construyan esa solución, que esa puede ser una forma. Aparte también, esto se relaciona mucho, por lo menos con la gamificación, porque a veces lo que hago es tratar de que las preguntas las resuelvo a través de juegos, a través de, por lo menos, particularmente me gustan mucho los juegos de cierto tipo, entonces a través de los juegos de arcade, de bueno, vamos a seguir una serie de pasos sucesivos. Entonces construyo el proyecto, pero como si fuera un arcade, como si fuera, no sé si alguno de ustedes jugó Super Mario, vamos pasando mundos. Entonces, la primera parte del proyecto, que sería la formulación metodológica, es el mundo 1. Entonces, mira, para el mundo 1 tienes que hacer esto. Entonces, en la práctica, todos estos se pueden mezclar.
Y esto sí es muy importante, no, quizás, aunque hay una rigurosidad técnica detrás de cada una de estas estrategias y una rigurosidad conceptual muy fuerte, quizás no vale la pena en la práctica para la mayoría de los docentes, incluyéndome, detenernos tanto en la rigurosidad conceptual y más bien quedarnos en cómo lo implemento. Sobre todo teniendo en cuenta que tengo que implementarlo pues para los estudiantes que dispongo. O sea, no es lo mismo un aprendizaje basado en proyectos cuando tengo 45 estudiantes en el aula y tengo que pensar, ahí sí o sí me toca buscar una forma de hacer trabajo en grupo. O sea, casi que no es voluntario. O sea, si no hago trabajo en grupo, pues no voy a calificar 45 proyectos jamás. Y así son muchas de las cosas en que se deben pensar. Siempre se debe tratar de endogenizar todos estos conocimientos a la realidad en la que estoy. Y incluyendo todas las herramientas desde un punto de vista de crear espacios virtuales de aprendizaje que me sean funcionales a mí como docente. ¿Hasta acá algún otro comentario o duda? Entonces, perdón, pero podríamos pensar que en vez de, bueno, que estos nuevos aprendizajes, en vez de hacer como conceptos aislados, como que esto que mencionas de los mundos, porque yo de pronto incluso hasta siento que hasta cierto punto tengo mucha flexibilidad desde las artes porque podemos crear desde donde queramos, ¿no? No tenemos como esta parte de, bueno, yo lo veo como una limitante con todo respeto a mis compañeros que imparten otras materias que tienen como una serie de temas ya muy establecidos, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo hacerle ahí para creativamente implementar, ¿no? Esto de los proyectos y los aprendizajes basados en problemas? Entonces me imagino como pequeños mundos, ¿no? Donde cada unidad se interrelaciona y entonces puedo hacer un proyecto un poco más ambicioso, pero abarcando pues todo un mes, ¿no? O 2 meses, porque además luego tenemos la súper limitante del tiempo, presencial o en línea o en el espacio, como sea, pero siempre estamos como sobre el tiempo y corriendo con el ritmo de... Y ya por último, perdón, creo que también otra de las cosas que se me hizo muy interesante y que ya lo hemos platicado como colegio en secundaria es la interdisciplinaridad, ¿no? Cómo podemos relacionar en muchas materias y pues el alumno está como en un mismo mundo, pero abarcando como de todo un poco. Esto me parece que es maravilloso, pero a veces nos falta tiempo para planearlo porque ¿a qué horas hacemos eso? Pues sí, yo creo que eso ocupa tiempo y es algo que también tenemos que ir gestionando poco a poco, ¿no? Aprender a gestionar esos proyectos que valen mucho la pena, pero como son nuevos, pues no, creo que todavía no terminamos de aterrizarlo mucho. Y ya, perdón, gracias. Pues quiero contestarte la segunda parte de esa pregunta. ¿A qué horas hacerlo? Durante la sesión de hoy, recuerden, lo que nosotros hacemos es tratar de modelar. Entonces, ahorita modelamos unas opciones. La parte que sigue, vamos a tener un receso de 15 minutos. La parte que sigue es que vamos a trabajar en Concept Board. Y lo que vamos a hacer en Concept Board es, nos vamos a ir de nuevo en equipos, pero esta vez todos vamos a tener acceso al mismo tablero, o sea, todos vamos a hacer el trabajo. Y vamos a pensar en la estrategia de cuál va a ser la estrategia pedagógica que vamos a asumir como equipo para la primera semana de clases de agosto. ¿Qué vamos a hacer la primera semana de clases? Y la idea es justamente comencemos, bueno, tenemos solo una semana, tenemos un objetivo como equipo. Debido a que no somos tantos y que estamos mezclados en la universidad, entonces la idea es que vamos a partir en muchos supuestos, pero eso es un ejemplo de, bueno, ¿cómo lo pensamos? ¿De qué manera nos articulamos? Claro, no esperamos que el producto sea 100% realizable, porque pues, tenemos limitaciones tanto de tiempo como de circunstancias, pero esa es una de las ideas. Y en esto sí quiero mencionar, hay un autor que a mí me gusta mucho, fallecido, que se llama Oliver Sacks, que tiene un libro que se llama El hombre, bueno, tiene muchos libros, pero el que más me gustó a mí se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Oliver Sacks era un psiquiatra que comenzaba a analizar de una manera, se podría decir divertida, casos psiquiátricos. Entonces, la historia se llama así porque tuvo un paciente psiquiátrico que de verdad confundió a su mujer con un sombrero. Pero una de las cosas que mencionaba Oliver Sacks entre su libro y que decía es que el cerebro tiende a ser plastilina. El cerebro es muy plástico. Y nosotros, en la medida que vamos envejeciendo y en la medida que nos acostumbramos a rutinas, el cerebro se endurece como una plastilina que se coloca al sol. Los niños no tienen ese problema. Entre más joven eres, más imaginativo y más creativo eres. Entonces, a veces el punto está en, bueno, si a mí no se me ocurre nada, pues venga, preguntemos a los estudiantes, quizás a ellos sí. Y en este sentido, entonces, también el reto está en que no me las tengo que saber todas. O sea, no me las sé y alguien se las sabe. Y pues si se las sabe un estudiante, mejor. O sea, aprendemos juntos. Entonces, en ese sentido,
también el reto de la innovación a nivel educativo es eso, es cómo vamos tratando de construir experiencias. No todos los experimentos que hagamos van a salir. Pero con que algunos salgan ya es bastante gratificante. Además, el esfuerzo se aprecia. Los estudiantes aprecian mucho el esfuerzo, aun cuando el resultado no salga. ¿Vale? Por ahora, son las 5:47 en mi reloj. A las 6:02 volvemos. ¿Les parece? Bueno, permiso, voy a apagar la cámara. Ya habiendo aclarado eso, entonces recuerden, si se quieren desplazar es con la manito, si quieren seleccionar algo es con esto, y vamos a compartir. Permítame un segundo. No me está dejando escribir. Permítame un segundo que tengo un problema técnico. En este momento en el chat les acabo de compartir el vínculo para poder acceder al concept board. Entonces vamos a dividirnos en equipo y finalmente lo que vamos a hacer es el objetivo de la sesión. Vamos a planear las actividades de la primera semana. El objetivo que tenemos es cómo introducir a los estudiantes al modelo híbrido y la vamos a planear en 4 fases. ¿Qué va a aprender el estudiante? ¿Cómo el estudiante lo va a aprender o cómo el estudiante va a aprender lo que queremos que aprenda? ¿Qué pasos se van a seguir para que ese aprendizaje se lleve a cabo? Y finalmente, ¿cómo el estudiante sabrá si aprendió o no? O sea, ¿cuál va a ser el referente que el estudiante va a poder saber para saber si aprendió o no? Entonces, la idea es que en equipo se piense en estos 4 elementos, teniendo en cuenta que el objetivo es cómo introducimos al estudiante al modelo híbrido. ¿De acuerdo? Se piensen como actividades para una semana, o sea, es lo que haríamos en la primera semana de clase. ¿Alguna duda hasta acá? Entramos como guest, ahí a la hora de entrar. Si quieren entrar como guests o pueden entrar como invitados, no hay problema. La ventaja de Concept Board es que Concept Board permite que no necesite la gente loguearse. Ok, entonces tenemos como guest. El lado negativo es que pues, pueden hacer desorden. Okay. Pero bueno, si ustedes miran ahí, ya los estoy viendo. Entonces nos dividimos en equipo para que puedan trabajar en equipo. Voy a abrir los breakout rooms y van a ser dirigidos automáticamente. Les va a decir en qué sala les toca para que nada más le den a aceptar y puedan ser redirigidos. Y bueno, voy a estar paseando entre salas para ver cualquier situación técnica que tengan. Ya les debe aparecer un join. Sí, Brenda Hernández. ¿Cada equipo va a trabajar en cada pregunta? Perdón. ¿O todos vamos a trabajar en todas las preguntas? Perdón. No te oímos, Leo. Está cerrado tu micro. La idea es que todos trabajen en todas. Todas son, ok, perfecto. Sí, porque Gracias. todas hacen parte de la experiencia. O sea, si las separas... Sí, cierto. Gracias. Uy, creo que quedé sin sala. No. ¿No? Ya te vamos a mover. Ah, vale. Ajá, ahorita lo vamos. Gracias. ¿No la logro mover? Ah, ya. Es que declinó la invitación y por eso el grupo la